Hola a todos. En este video trataremos el tema el planeamiento didáctico, parte 2. Empezaré indicándoles que para trabajar el diseño del planeamiento didáctico para una clase de español como segunda lengua, vamos a aprender qué es un calentamiento y qué es un aducto. Recuerden lo siguiente. Ustedes la semana anterior trabajaron el nombre de los estudiantes, el nivel, el tema que cada uno de los grupos seleccionó y además ustedes redactaron el objetivo comunicativo, el gramatical y el cultural. En esta semana nos corresponde empezar a completar la plantilla de trabajo del planeamiento didáctico, en la que tenemos distintas columnas, una para contenido, otra para situaciones de aprendizaje, los recursos, el tiempo y la evaluación. Ahora bien, en esta plantilla observaremos lo que he denominado pasos para alcanzar la fluidez, es decir, la fluidez en la segunda lengua, en este caso, el español. Los vamos a observar primeramente numerados y posteriormente explicaré los que nos corresponden a esta semana. Empezaré indicándoles que el primer paso es el diagnóstico. Después del diagnóstico tenemos el calentamiento. Inmediatamente el aducto, que entenderemos como la información requerida. Es decir, es un input comprensible. Además, vamos a presentar la gramática y el vocabulario necesario para completar la función comunicativa. Además, trataremos más adelante en los siguientes videos, las siguientes semanas, el tema de las actividades y también el tema de la evaluación. Entonces, ¿qué son el diagnóstico, el calentamiento, el aducto y cómo vamos a presentar la gramática? Es lo que trabajaremos a continuación. Diagnosticar. ¿Diagnosticar qué? Diagnosticar qué saben los estudiantes sobre el tema que vamos a presentarles. Es decir, el conocimiento previo. Recuerden que diagnóstico es una de las funciones de la evaluación y es sumamente importante en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Además, ¿qué es un calentamiento? Pues el calentamiento podemos entenderlo como una motivación al tema que se va a trabajar. Además, este calentamiento se caracteriza por ser una actividad breve. Puede ser, por ejemplo, una pregunta, una lámina, etcétera, que les da a los estudiantes una pista sobre el tema que van a estudiar. Y es ideal que esta actividad de calentamiento en una clase real, en una clase de unas 4 horas de trabajo con los estudiantes, pues sea una actividad de unos 10 minutos como máximo. En la siguiente plantilla vamos a observar un ejemplo de cómo se redacta en la plantilla de trabajo de contenido, situaciones de aprendizaje, recursos, tiempo y evaluación, el diagnóstico y el calentamiento. Observen por acá. Evaluación diagnóstica. Entonces, dice preguntarles cuáles son las situaciones de emergencia que ocurren en su país y qué hacen durante la emergencia. Recuerden que en uno de los ejemplos anteriores, pues han estado observando cómo están trabajando el tema de los imperativos a nivel de gramática las estudiantes que propusieron ese planeamiento didáctico y el tema era situaciones de emergencia. Los recursos, pizarra y marcador, el tiempo aproximado, 5 minutos. Y vean que la evaluación está presentada desde un punto de vista más
formativo, donde se indica que los estudiantes aportan información según sus conocimientos y vivencias. Ahora, observe con atención cómo redactan ellas el calentamiento. Vean que dice, mostrar un video de un temblor, los estudiantes deben indicar lo que harían durante esta situación. Entregar varias imágenes con diferentes acciones correctas e incorrectas en caso de una emergencia. Entonces, este es el calentamiento, es decir, la introducción al tema. Los recursos, video de un terremoto, imágenes de acciones correctas e incorrectas ante una emergencia, el tiempo proyectado 10 minutos y la evaluación, nuevamente, desde un punto de vista más formativo, los estudiantes desarrollan ideas acerca de cómo actuar ante un temblor. Seguidamente aprenderemos qué es un aducto o la información requerida. En el aducto es muy importante que presentemos dentro de la información la función comunicativa. En el caso de las estudiantes que les estoy presentando el ejemplo, pues en este caso ellas deben presentar o redactaron en términos de que la función comunicativa es qué hacer en casos de emergencias. Entonces, el texto que ellas ofrecen tiene que ver con esa función comunicativa. Cómo reaccionar o qué hacer en casos de emergencias. Ahora, ¿qué es un input comprensible? Un input comprensible es un texto, ya sea oral o escrito, por ejemplo, una lectura, un diálogo, un texto auditivo, en el que está tanto la función comunicativa como la gramática que se va a aprender durante la clase. ¿Sí? ¿Por qué? Un input comprensible lo que busca es darles a los estudiantes información requerida de entrada que les dé una muestra de la lengua de lo que se requiere hacer comunicativamente hablando. Entonces, está claro que el input comprensible o el texto que se les va a dar a los estudiantes debe incluir el tema, la función y el contenido gramatical que se va a estudiar durante la clase. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes lo redactan en el planeamiento didáctico y deben también crear el material correspondiente para desarrollar la lectura y que esté conectada con la función y el contenido gramatical. Ahora bien, observen lo siguiente. ¿Qué hacemos con este input comprensible o esta información de entrada? Se revisa el vocabulario nuevo necesario para comprender el texto, es decir, vocabulario previo, es importante que haya una revisión. Además, se reparte el texto, por ejemplo, se hace una lectura del texto en voz alta y se revisa el vocabulario que surge después de la lectura. Estos son algunos de los pasos que se siguen a la hora de hacer la revisión del texto si fuera un texto escrito. Eso es muy importante. Si es un texto auditivo, pues funcionaría un poco similar con el vocabulario nuevo, pero al final, idealmente, debería haber un respaldo escrito para que los estudiantes trabajen con algo concreto. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de cómo redactar en la plantilla de planeamiento didáctico esta información requerida o este input. Vean donde dice contenido, información requerida. La situación de aprendizaje es la siguiente. Presentar una lectura con el protocolo de antes, durante y después de una emergencia, de un terremoto. El estudiante debe leer y subrayar el vocabulario desconocido, luego debe leerlo en voz alta y el profesor corregirá la pronunciación. Los recursos, pues protocolo de emergencias, también aquí pueden incluir el texto, el tiempo aproximado de 15 minutos y la evaluación enfocada desde el nivel de comprensión del texto. Dice, los estudiantes identifican nuevo vocabulario e interactúan con la nueva estructura gramatical, que en este caso es el modo imperativo. Entonces, muy importante,
Hemos trabajado con algunos aspectos del planeamiento didáctico. Hemos observado en este momento el diagnóstico, el calentamiento y la información requerida. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden que pueden dirigirse al foro de dudas académicas que se encuentra en la plataforma del TEC Digital. Que tengan lindo día, linda tarde, linda noche.